Abramos la Biblia, hermano, al capítulo 14 de San Juan, capítulo 1. La palabra del Señor nos dirá de esta manera: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Versículo 6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén, hermano. Gloria al Señor. Tenemos el Evangelio según San Juan. Cuando nosotros miramos a Juan como el hermano de nuestro Señor, y quien estuvo con él, y estuvo muy cercano, viendo cómo el Señor crecía al lado de él, desde su niñez, ¿no es cierto? Y lo acompañó todo el tiempo, pero nunca él pudo darse cuenta, o no vino una realidad en él para poder saber bien o tener una claridad de quién era el que estaba al lado de él, su hermano mayor. Entonces, Juan, cuando empieza a hablarnos del Evangelio, a hablarnos de Jesús, de la persona y de la obra de Cristo, en el capítulo 20, su último versículo del capítulo 20 de este libro, nos dice algo muy importante este discípulo, este apóstol, algo muy, muy necesario para nosotros. El versículo 31 dice: pero estas se han escrito, hablando de las obras que Cristo hizo. Él dijo que al estar cerca de Jesús y ver todo lo que Jesús hizo, como dice su palabra, comenzó Jesús a hacer y a enseñar. Ese es el mensaje del Señor: hacer y enseñar. Y eso es precioso, ¿no es cierto? Es un principio que nosotros tenemos que tener. Nosotros normalmente somos más fáciles para hablar, para enseñar, que para expresar lo que hemos aprendido. Pero la palabra aquí lo deja como un principio, ¿no es cierto? En los Hechos de los Apóstoles, Jesús empezó a hacer y a enseñar. Primero Él lo formó, Él lo hizo real en su vida y decía: por eso mi Padre me ama, o mi Padre está alegre, contento conmigo, porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Y eso es precioso. Juan acá dice: pero estas cosas se han escrito, o han quedado escritas, para que creáis que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios, y para que creyendo por medio de las obras y de todo lo que el Señor hizo, tengáis vida en su nombre. Hermano, esta es todo lo que Juan de alguna manera nos transmite y nos habla, es para que nosotros, hermanos, viendo la obra de Cristo, conociendo al Señor por medio de la obra de Cristo, podamos tener vida. Y esa vida sea algo firme en nosotros, algo que nosotros nada nos pueda mover. Los discípulos, ellos estaban con Jesús, y en un momento, verso que se acordaba nuestro hermano, en un momento Jesús les dijo: el que come la carne y bebe la sangre del Hijo del Hombre, versículos conocidos, tiene vida. Pero ellos se escandalizaron: ¿cómo puede darnos su carne a comer? Entonces se escandalizaron, algo que no podía ser normal, algo totalmente fuera de sí, fuera de lo normal. Es lo que nosotros, hermanos, también nos pasa comúnmente. Comúnmente nos sucede que nosotros, al no saber y conocer al Señor y saber su propósito, fácilmente nos deslizamos y nos vamos creyendo que eso no es así. Entonces muchos se fueron y quedaron solamente los discípulos. Y Jesús les dice, los miró a ellos: ¿queréis vosotros iros también? Les dijo Jesús a sus discípulos. Y Pedro le dice: ¿dónde iremos? Y eso es algo precioso, hermano, en nosotros, en los discípulos y en nosotros. Pedro, sabemos que todavía no entendía el propósito del Señor. Era una persona común y corriente que no podía saber, conocer el fin de todas las cosas. Él podría haberse ido. Pero cuando nosotros en el capítulo 17 de San Juan, vemos cómo San Juan describe esa oración preciosa que hizo Jesús. Y Jesús le dice al Padre: Padre, los que me diste no se perdió ninguno de ellos, porque yo estando con ellos los guardé. Y ninguno se perdió. Solo el Hijo de perdición, para que se cumpliese la Escritura.
Hermano, y esto es precioso. Mientras Jesús estaba con ellos, ninguno se perdió. Pero no porque ellos entendían algo o podían permanecer allí, sino porque el Señor los sostuvo. Hermano, y eso debe ser un principio en nosotros. Si yo estoy en este lugar, como siempre lo digo, no es porque sea mejor que alguien. Porque cuando el Señor nos descubre y viene a nosotros, nos damos cuenta que nosotros no podríamos ni un solo segundo ser lo que el Señor nos pide que seamos. Sé santo porque yo soy santo. ¿Cómo yo podría ser santo? Si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, en vano estaríamos esforzándonos. Entonces nosotros, mi justicia, ni siquiera puede un segundo permanecer delante de la presencia del Señor. Entonces, ¿por qué nos constituimos personas justas y personas santas delante del Señor? Es por la obra bendita de Cristo. Amén. Es por la obra preciosa y consumada de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Hermano, y eso es lo que el Señor Jesús nos está diciendo acá, y Juan nos aclara todo esto. Muchos iban a creer solamente en Dios y no iban a creer en el Señor Jesús. Muchos iban a hacer muchos caminos. Yo soy el camino, no hay otro camino. Y lo que Jesús está diciendo, lo dijo en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Eso lo pudo entender Juan. Juan, cuando se dio cuenta de Jesús, pudo escribir esto y dijo, en el principio era el verbo. ¿Pero quién era el verbo? El verbo era con Dios. ¿Y el verbo quién era? Era Dios mismo. Entonces la persona que vino a morir en la cruz del Calvario es Dios sobre todas las cosas, bendito por todos los siglos, dirá Pablo a Timoteo, bendito por todos los siglos. Amén. Y Mateo lo escribe así, Emmanuel, que traducido, ¿no es cierto?, a lo que nosotros podemos entender, ¿qué quiere decir? Dios con nosotros. Hermanos, nosotros podemos deslizarnos fácilmente, porque somos personas débiles, que no podríamos creer ni un segundo, tampoco podríamos ni un segundo confiar o creer en la obra preciosa de Cristo. Por eso, algo fundamental que siempre está en mi corazón, ¿por qué las personas se deslizan? ¿Por qué las personas dejan de creer? ¿Por qué las personas dejan de estar a los pies del Señor? Y yo digo, y me miro y digo, ¿cómo yo? Yo que soy una persona tan débil como todos los demás, dejaría de estar a los pies del Señor. Únicamente si Jesús no fuera lo más precioso para mí. Pero lo más precioso para mí es la persona de Cristo. Eso me lleva a estar a los pies del Señor continuamente y adorarle y a servirle. No hay una ley, una fuerza mayor, sino al verle a Jesús como la persona más preciosa, como lo más precioso. Y Pedro lo describe así, el apóstol Pedro. Para los que creen, que algo que nosotros no podríamos creer, yo no podría creer. Pedro dice así, para los que creemos, Él es precioso, para los que creemos. Por eso cuando hay una fuerza mayor que nos puede llevar cautivo, ¿no es cierto?, nuestros pensamientos a no estar viendo al Señor, es porque para nosotros no ha sido precioso todavía el Señor. O no es precioso, no ha sido revelado Cristo en nuestro corazón. Por eso hay algo más precioso o con más valor, pero la palabra nos dirá todas las cosas que se escribieron para que nosotros, viendo lo precioso que es Cristo por medio de sus obras, podamos darnos cuenta que no hay otra cosa más preciosa que Cristo, nuestro Señor. Y nada nos moverá, nada nos moverá. Vendrán angustias, dolores, diferentes cosas. Pero cuando somos débiles, Pablo decía, entonces soy fuerte. Cada cosa que nos aprieta o nos lleva cautivo a alguna cosa, nos hará más fuerte. Por eso no os sorprendáis, decía Pedro, por el fuego de prueba que sobrevendrá sobre vosotros, como alguna cosa extraña. Porque a veces pensamos que somos intocables, como decir, no necesitamos, pero el Padre que nos conoce, a veces es necesario hacerlo pasar por diferentes partes, para que vuestra fe, más preciosa que el oro, que se prueba con fuego, sea hallada en alabanza.
cuando estemos pasando por diferentes tribulaciones, angustias, dolores, sea más preciosa nuestra fe. Y podamos ver al Señor más precioso. Entonces estos son principios, hermano. Por eso quisiera volverlos a los principios del Señor. Hay cosas fuertes en nosotros. Y el Señor nos vino a librar, lo dice Pablo, ¿no es cierto?, a la iglesia en Galacia, capítulo 5. Estad firmes pues con la libertad con que Cristo nos hizo libres. Yo soy tan débil como cualquier persona y pienso que el Señor no me ha hecho libre. El Señor me hizo libre. De una vez y para siempre. Pero eso tenemos que experimentarlo, tenemos que saberlo, conocerlo. El Señor me hizo libre. De una vez y para siempre. ¿A qué vino el Señor? Capítulo 4 de Lucas. Jesús entra en la sinagoga después de haber pasado de ser un siervo probado y aprobado por el Señor allí en el desierto, 40 días y 40 noches, vuelto, entra allí en el templo. ¿Qué dice? Se le da el rollo del profeta Isaías y lee allí la escritura. Y él lo dice así: hoy se cumple en vosotros esta escritura. ¿Qué escritura? Él vino a dar libertad a los que estábamos cautivos. Y esa obra es preciosa de Cristo. Porque ¿qué hizo Cristo? Según Hebreos, Él venció la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Lo dice Pablo hablando a la iglesia en Roma con su carta en el capítulo 8, verso 2. Él venció el pecado en la carne. Algo que yo no lo podía vencer, algo que yo no lo puedo. Me miro y no puedo, no puede ser posible. El Señor venció el pecado de la carne, pero no lo venció por Él, porque Él fue vencedor desde que llegó aquí, vino venciendo para vencer. Lo dirá Juan a la iglesia, hablándole a las iglesias en Apocalipsis. Entonces Él venció el pecado en la carne, venció al que tenía el imperio de la muerte, venció la muerte y venció al mundo, de tal manera que tenemos toda victoria en Él y somos libertados del mundo, libertados de la muerte, libertados de las debilidades humanas. Por eso cuando vemos al Señor librándonos de eso, sacando en mí esa debilidad que yo no puedo ser fuerte con las debilidades de la carne, del pecado, y miro al Señor, tú sos precioso, Señor. Lo venciste en mi lugar. Venciste el mundo cuando tenemos esa tendencia de irnos al mundo con facilidad. Cuando vemos al Señor, qué precioso. Cuando a veces nos viene el temor de la muerte, alguien nos está amenazando, alguien sentimos una amenaza de la muerte. Señor, tú ya gustaste la muerte por mí. Qué precioso que eres, Señor. ¿Por qué tengo que temer temor a la muerte cuando hoy, creyendo, tengo vida? En tu nombre tengo vida. ¿Y cómo fue esto? Hermano, por eso algo que no nos tiene que mover de ninguna manera a los creyentes es viendo a Cristo y su obra. ¿Y cuál es Cristo y su obra? Cuando hablamos de Cristo y su obra, ¿a qué vino Jesús? Pablo lo dirá así, ministro de los gentiles. Cristo Jesús vino al mundo a salvar. ¿A quién? A los pecadores. Cuando nosotros, hermanos, hemos creído en Él, a mí me salvó el Señor. Yo era un pecador y el Señor me salvó. Y la pregunta es, ¿a qué vino Jesús al mundo? ¿A qué vino Jesús al mundo? ¿A salvar a los pecadores? ¿Los salvó? ¿A ti te salvó? No podríamos creerlo. No podríamos creerlo. Nuestra fe no es suficiente. Nuestro aferrarnos con nuestra fe no es suficiente. Por eso el Señor decía aquí en el capítulo 14 de San Juan, es necesario que yo me vaya, porque si no me fuera el Espíritu no vendrá. Cuando Él venga, ¿qué va a hacer? Pablo lo dirá así, más el fruto del Espíritu es amor. En el amor hay fe. Ese es un fruto del Espíritu. Es como usted dice, fruto del manzano, ¿qué es? Dar manzana. ¿Qué hizo el Espíritu? Produjo en el creyente fe. Una fe verdadera, una fe que va en aumento, una fe que tiene que ser probada, que tiene que ser, dice Juan, en el amor no hay temor. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Pero ese amor no es simplemente el amor, sino que el amor tiene que ser, va creciendo
nuestra fe tiene que ser probada y nuestra fe tiene que ir en aumento y tiene que ir, se me fue la palabra, perfeccionada. Cada uno de nosotros no es automático. El amor no es automático. El amor va creciendo. La fe va siendo probada y es como un fruto. El fruto primero, para gozar de un fruto, como dice Santiago, el apóstol, dirá que el labrador tiene que esperar el año para ver el fruto. No es algo automático. Prepara la tierra, prepara la semilla, pone la semilla y tiene que esperar un tiempo y va limpiando, hasta que ve el fruto. Nuestra fe tiene que ser perfeccionada. Y esa fe no es esa fe nuestra, porque nosotros somos incrédulos. Yo me declaro siempre incrédulo. Y gloria al Espíritu Santo que produce en mí el poder creer en esta obra preciosa. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. A mí me salvó, porque yo era un pecador. Y si me miro, sigo siendo un pecador. No he cambiado en nada. Mis mismas debilidades. Pero miro la obra de Cristo. Y cambia todo. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia del que creyente. Los que creemos, para nosotros, es lo más precioso. No hay otra cosa. Porque la piedra que los edificadores desecharon, esa piedra preciosa que es Cristo, para el Padre es precioso. El Padre no podía sacar la vista de Jesús. Tenía la vista y cada vez que Jesús era tanto lo precioso para el Padre Jesús como hombre, que Él no dejaba el cielo cerrado, sino que Él abría el cielo y decía: este es mi hijo amado. Un padre emocionado, orgulloso de su hijo, no podía cerrar la boca. Por eso, para el Padre, Jesús es precioso, es lo más precioso. Desde la eternidad, como decía, Él tenía su vista ojo a ojo con su hijo. Nunca hubo una separación. Cuando vino a la tierra, Él miraba y estaba orgulloso de su hijo. Seguía siendo precioso, aún siendo humano como nosotros, para el Señor. Pero los que creemos, estos que hemos sido, que el Señor, el Espíritu ha puesto fe en nuestro corazón, ha perfeccionado nuestra fe, no podemos dejar, decía Juan, no podemos, no hay nada que nos detenga, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Qué es lo que vieron ellos? Ellos lo vieron con estos ojos, lo palparon con sus manos, lo escucharon con sus oídos, pero nosotros, lo que el Espíritu ha hecho en nosotros, que como Jesús en su obra preciosa y maravillosa nos hizo nuevas criaturas, entonces esta nueva criatura tiene nuevos oídos, tiene nuevos ojos, tiene nuevos brazos. Entonces nosotros podemos oír al Señor, pero no con nuestros oídos, sino que algún hermano nos dirá: si no puedes escuchar al Señor, lee la Escritura en voz alta. Y escucharás al Señor. Y sabrás que lo que dice es algo maravilloso. Cuando leemos la Escritura, leámosla en voz alta. De tal manera que nuestros oídos, de esta nueva criatura que el Señor formó en nosotros, oiga al Señor. Y podamos decir: yo no puedo decir lo que he oído del Señor. Porque no lo he oído con estos oídos que el Señor me apareció en un momento, estando allí en la oración, estando allí o estando allá. No. El Señor hizo de mí una nueva criatura, puso nuevos oídos, nueva vista, nuevos labios para hablar de Él, nuevas manos para palparlo. Por tanto, igual como sus discípulos no podían dejar de decir lo que habían tocado, nosotros ahora decimos de la misma manera: yo no puedo dejar de decir lo que he visto. Por eso digo que el Señor es precioso. Por eso digo que es precioso. No porque alguien me lo contó, no porque me parece, porque en esta obra preciosa de Cristo. ¿Y cuál es la obra preciosa de Cristo? Él vino a la cruz. ¿Y qué pasó en la cruz? Pablo, en la carta a los Colosenses, dirá así: fuimos circuncidados en la circuncisión de Cristo, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal,
en la circuncisión de Cristo, clavándolo en la cruz. Allí quedó nuestra vieja naturaleza, clavada en la cruz, porque Cristo fue y nos llevó a la cruz y clavó nuestras pasiones y deseos. En la circuncisión de Cristo quedó todo clavado en nuestra naturaleza allí. Cuando miramos la cruz, allí está mi vieja naturaleza. Pero cuando el Señor lo bajan y lo llevan al sepulcro, el Señor dice que fuimos sepultados juntamente con Él. ¿Cómo podríamos creer eso? Personas incrédulas. Pero eso es lo que hizo el Señor. ¿Qué hizo el Señor? Vino, el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y estuvo en una cruz por nosotros, para crucificar nuestra vieja naturaleza y dejarla clavada en la cruz. Pero no quedó todo allí. El viejo hombre tenía que ser sepultado. Para que nosotros pudiésemos nacer de nuevo y ser nuevas criaturas, Él tuvo que ir a la tumba. Pero no fue solo. Él nos lleva. Y hay una obra que nos dirá el Señor juntamente. Así como en Adán todos pecan, en Cristo son todos vivificados. ¿Cuándo? Él lleva toda esta vieja naturaleza a la tumba. Y el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Por eso es necesario. Por eso decimos, Cristo, es preciosa tu obra. Lo que hiciste por mí es precioso. No me preguntaste, fuiste y lo hiciste. Me levantó. Juntamente con Él fuimos resucitados. Y no nos deja ahí, Él fue al cielo y está sentado a la diestra de Dios. Por eso se declara el Señor como el reposo, como el descanso. ¿Por qué nos habla que Él fue levantado y fue sentado? Porque Él descansa en esa obra. Pero también juntamente con Él lo sentó en lugares celestiales, para que nosotros también pudiésemos descansar. Estamos descansando en el cielo. ¿Por qué? Porque el Señor nos libró de todos nuestros pecados. De nuestra vieja naturaleza. Fuimos desligados, fuimos librados de nuestra vieja naturaleza. De la muerte fuimos, porque ya fuimos resucitados con Él. La muerte no se enseñoreará más. Estamos sentados juntamente en lugares celestiales. Y de ahí arriba del cielo nace la iglesia. Por tanto somos personas celestiales. ¿De dónde viene la iglesia? Viene del cielo. Y gloria al Señor por eso. Somos ciudadanos celestiales viviendo en la tierra. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron. Y aquí yo hago nuevas todas las cosas. Somos una nueva creación. El Señor nos creó de nuevo. Los que creemos, Cristo, la piedra angular y preciosa, Él es precioso para nosotros. ¿Por qué? Porque hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Nosotros no podíamos ser justificados de ninguna manera. Él fue, nos llevó, fuimos sepultados. El que ha muerto, y nosotros nos declaramos muertos con Cristo, pero cuando fuimos levantados hemos sido justificados. Por tanto, por eso el Señor nos dirá que nuestro patrón anterior era la ley, y la ley nos llevaba cautivos, solamente víamos nuestra naturaleza pecaminosa carnal. Pero cuando fuimos resucitados, fuimos levantados, y la ley no es para los justos. La ley es dada para los injustos, para los pecadores. Pero como hemos muerto y hemos sido justificados del pecado, entonces la ley no tendrá fuerza para decirnos que somos una persona de pecado. Si no, nos llamará Pablo los santos que están en Candelaria. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados por la sangre preciosa de Jesús nuestro Señor. Amén. Por su obra preciosa. ¿Lo creemos, hermano, esto? Amén. Cuando nosotros lo creemos, esa es la diferencia de creer en la obra de Cristo, creer en Cristo y en su obra preciosa. Porque nosotros ya no nos miramos a nosotros. Miramos, hermano, su obra preciosa. Miramos al Señor y lo vemos precioso y miramos su obra preciosa. Estas cosas se escriben. Si se hubiesen escrito, decía Juan, todo lo que el Señor hizo. ¿Y quién lo decía? Juan, su hermano menor.
Su hermano que estuvo siempre con él, viendo todas las obras que él hizo. Si se escribieran todo lo que él hizo, no habría libros, no hay libros, porque eran tantas las obras que hizo. Pero estas que se escribieron, estas que escribimos nosotros, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Y cuando vemos esas obras preciosas de Cristo y las miramos y las creemos, viene esa vida a nosotros. Esa vida que el Señor nos dio cuando Él murió y resucitó. Él nos dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Él nos dio, nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros. Hermano, y esto es precioso. Por eso cuando nosotros no miramos al Señor, no podemos mirar con nuestros ojos, no podemos palpar, no podemos decir lo que Él es porque todavía Cristo no ha sido revelado. Todavía no hemos gustado esta obra preciosa de Cristo. Y fácilmente nos deslizaremos. Pero cuando empezamos a gustar y a ver lo que el Señor hizo y la obra que el Señor hizo por nosotros, hermanos, nosotros, decían los discípulos, no podemos dejar. No podemos dejar, no hay forma. Péguenme, ciérrenme en la cárcel, digan lo que digan. Pedro dijo en un momento, si tienen que crucificarme como mi maestro, crucifíquenme. Lo único que les pido, háganlo, crucifíquenme con la cabeza para abajo. Pero era una delicia para él morir crucificado. ¿Por qué? Porque dice, yo no puedo. Háganme lo que hagan, lo que me tengan que hacer, no puedo dejar de decir lo que vieron mis ojos, lo que palparon mis manos, tocante al verbo de vida. Y eso cuando vino el Espíritu Santo a Pedro, Pedro fue otra persona. Empezó a vivir esa realidad, esa fe preciosa. Es algo que nosotros no podemos, hermano. Nosotros no podemos, nosotros somos incrédulos. Yo por eso le digo cuando una persona no puedo creer, sí, si tú no puedes creer, yo tampoco puedo creer. Pero el Señor nos dijo, vendrá el otro Consolador, que es tan precioso como yo. Él les guiará. Él los fortalecerá. Él producirá lo que ustedes no pueden. Y qué precioso es el Espíritu Santo en nosotros. Si habremos de pedir lo que no lo sabemos, pero Él intercede por nosotros con gemido invencible. Qué precioso, hermano. A veces no sabemos. No tenemos idea, hermanos, a veces de cuál es el propósito o la voluntad del Señor en ciertas cosas. Pero tenemos este sentir de decir, Señor, queremos servirte, queremos estar delante de ti. Simplemente nos arrodillamos. El Espíritu intercede por nosotros. Y eso es precioso. Eso es precioso. Por eso, hermano, si algo no nos tiene cautivado todavía, es porque todavía no ha sido revelado Cristo. Y eso es lo que tenemos que pedirle al Señor. Revélate. Queremos verte, queremos palparte. Y el Señor poco a poco nos atraerá y nos hará lo que el Señor vino a hacer. De nosotros una nueva criatura. Y cuando somos nuevas criaturas, tenemos nuevos ojos. Y podemos decir, Señor, te vemos y eres precioso. Y donde vamos, no es que le vamos a decir a una persona, cuando vamos a hablar del Evangelio, vamos a hablar de una persona, vamos a decir, sí, la palabra dice así. Sí, la palabra dice así. Le vamos a decir, ¿sabes qué? Te estás perdiendo algo precioso. El Señor es precioso y su obra es preciosa. Hay una iglesia que se llama el Cuerpo de Cristo. Y es tan preciosa como el autor, como el Señor de esa iglesia, de esa obra. Por eso, hermano, Cristo y la iglesia son una sola cosa. Nosotros podemos mirar a los hermanos con tanta debilidad. Este hermano no me sirve. ¿Por qué me pusiste este hermano? Yo quería un hermano que me ayudara. Resulta que yo tengo que ayudarlo a él. ¿Cómo es esto? Pero empezamos a mirar al Señor y a veces ese hermano que lo miramos tan en menos, ese hermano, a veces con simplemente, yo a veces decirle,
Ay, he estado con problemas estos días. Ese hermano me dirá, anoche oré por los santos. Simplemente eso. Esa palabra me llenó, porque lo dijo un hermano, un miembro del cuerpo de Cristo, orando por mí, por mis debilidades, orando por los santos. ¿Y por qué estoy aquí? Es por la oración de mis hermanos. Es por la obra también de la iglesia, orando los unos por los otros. Hermano, la iglesia es tan preciosa como el Señor. Por eso no nos equivoquemos cuando decimos el Señor es precioso. Hermano, te invito a la obra de Cristo. La obra de Cristo es el cuerpo, la iglesia de Cristo. Y es tan preciosa como el Señor de la casa. La casa es preciosa, pero el que hizo la casa es tan precioso como la casa. Por eso, hermano, cuando invitamos a la gente a la iglesia, hablemos de lo precioso que es el Señor, pero de lo preciosa que es la iglesia. Amén. Muchas veces cometemos el error de a veces hablarle del Señor o hablarle de muchas cosas a las personas. ¿Y dónde te reuní? Y como que nos da miedo decirle, me reúno con tal hermano. Porque pensamos que a lo mejor ese hermano va a venir acá, no le va a encontrar ni un atractivo a la iglesia. No le va a encontrar sentido y decir, no, lo que me dijo el hermano no. Pero cuando le hablamos, va a venir con expectativa, viendo que si el Señor es precioso, como no lo está viendo por estos ojos, y lo va a ver con los ojos del Señor, para Él somos preciosos. El Señor lo dirá así, ¿no es cierto? Hablando Pablo a la iglesia en Éfeso, capítulo 5, Él se presenta a sí mismo a una iglesia. Él se presenta a sí mismo a una iglesia gloriosa. Una iglesia gloriosa que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Porque así como Él es, también lo somos nosotros. Pero nosotros no nos miramos con estos ojos. No palpamos al Señor con estas manos como desearíamos. Señor, yo te quiero que aparezcas aquí, quiero darte un abrazo delante de todos los hermanos. No. Cada instante, como decía nuestro hermano Chicho, se nos abrió un camino nuevo y vivo. Esto es a través del velo de su carne. Y podemos cada instante palpar y tocar al Señor. Y verlo, lo precioso que es. Nada nos impide. Cuando nosotros tenemos esa convicción y esa realidad viviendo nosotros, puede ser muy precioso el oro. Puede ser muy precioso el negocio que vamos a hacer. Puede ser muy lindo el paisaje. Puede ser muy lindo el viaje que vamos a hacer, que vamos a emprender. Pero siempre decimos, tú eres precioso. No hay otra cosa, no podemos ver otra cosa más preciosa que el Señor. Por eso terminaremos una y otra vez hablando del Señor, diciéndole a las personas lo precioso que es el Señor. Y no porque alguien me lo enseñó, sino porque el Señor ha hecho de mí una nueva criatura. Y para mí es precioso. ¿Qué les puedo decir? Hermano, estamos en las manos del Señor. ¿Dónde estaremos? Pablo lo dirá a la iglesia en Roma, los últimos capítulos, el capítulo 8. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Hay algo que pueda separar? ¿Hay algo que nos quite? El capítulo 10 de San Juan, por eso este evangelio de Juan es tan precioso. El capítulo 10 dice, yo soy el buen pastor, hablando, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Habrá muchos caminos que el hombre se inventará, muchas formas, muchas verdades. Pero hay un camino, hay una verdad, y hay un pastor. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Él tuvo eso de dar su vida por mí. Y yo ahora me miro y digo, yo soy una oveja. Todos los que tienen aquí ven, conocen las ovejas. ¿Y qué es una oveja? ¿Hay mucha sabiduría en la oveja o no? ¿Que conocen la oveja? La oveja es lo más torpe que puede haber. Lo más necio que puede haber. ¿Pero qué dice Pablo?
a lo vil y necio, escogió Dios. Pero ¿qué hace el Señor con las ovejas? Dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida por las ovejas. ¿Y qué hace con las ovejas? Nadie me las arrebata de mi mano. Porque no solamente están en mi mano, sino en las manos de mi Padre. Y si me las pueden arrebatar a mí, capaz. Pero de las manos de mi Padre, nadie las arrebata. Por eso decimos, somos tan torpes, tan necios, tan ingenuos. Pero cuando estamos en las manos del Señor, cuando creemos lo que hizo el Señor, esa obra preciosa, nos descansamos. Seré torpe, seré necio, seré como esa oveja, que cuando viene el león, en vez de huir, ¿qué hace? Empieza a mirarlo y empieza a ver qué. Y se empieza a acercar al león. Nosotros somos tal cual como una oveja torpe. Vemos el peligro, el avisado del peligro y huye. Nosotros parece que no somos avisados. Vemos el peligro y parece que lo buscamos porque somos torpes como una oveja. Pero ¿quién nos libra? El Señor nos ha sostenido. El Señor me ha guardado. Hasta aquí el Señor me ha sostenido. No, si Joel es inteligente, yo he sido re inteligente, re sabio. Soy como aquella oveja, cuando miro una oveja, así soy yo. De torpe, de necio, de vil, de ingenuo. Pero ¿quién me ha sostenido? El Señor. Yo soy el buen pastor. Y nadie arrebata las ovejas de mi mano. Yo mismo las sostengo y les doy vida en abundancia. El Señor es precioso, hermano. ¿Acaso hay algún mérito como para decir que tengo algo de bueno en mí? Si yo me miro, ni un segundo puede durar, ni siquiera un segundo, ni una pizca de segundo, mi santidad delante del Señor. Porque solamente soy un pecador. Pero el Señor me hizo de nuevo. Me formó de nuevo. Hizo de mí un nuevo ser, una nueva creación. Y cuando miro a ustedes, el Señor hizo de ustedes una nueva creación. Y son preciosos. Son preciosos, una obra preciosa del Señor. Por eso digo gracias, Señor, porque no estoy mirando con mis ojos. Estoy mirando con esa revelación tuya. Entonces veo a mis hermanos una obra preciosa. Cuando predico el Evangelio, cuando le hablo a alguien, la iglesia es preciosa. Mis hermanos que están allí, que son preciosos. Tal como es mi Señor Jesús de precioso, también lo son mis hermanos. Te invito. Vamos a adorar a nuestro Señor juntos. Y verás lo precioso que es el Señor. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Alguna cosa? ¿Alguna cosa podremos ver algo diferente o algo que nos atraiga más que el Señor? Nada. El Señor es precioso. Cuando esto está en nuestro corazón, estemos cautivos, hermanos, estamos tranquilos, descansamos. Él nos sentó en lugares celestiales y allí descansamos, en su obra preciosa. Descansamos que Él es el buen pastor, que Él nos cuida, que nosotros podemos en cualquier momento ir derecho al lobo. Pero ¿quién nos cuida? El buen pastor. Nadie las arrebata. Y por eso es que estamos sentados en lugares celestiales. ¿Sentados por qué? Porque descansamos en esa obra preciosa. Confiamos. Y eso no nos hace, hermanos, personas que nos quedan brazos cruzados, sino nos hace personas de estar siempre con el anhelo de estar a los pies del Señor. Porque Él es el todo. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Podemos ganar a un alma? ¿Podemos atraer a alguien aquí? Yo no convenzo a nadie. Le decía estos días a los hermanos, poniendo un ejemplo con mi hija, nosotros, un padre, en eso entendemos a Dios como Jesús nos enseñó y nos reveló a un padre. Nosotros tenemos hijos y vemos a nuestros hijos que, como esa oveja torpe que se va al lobo y se va al lobo y se va al lobo, y nosotros queremos decirle, pero te vas derecho a la boca del lobo. ¿Por qué no te vuelves al Señor? ¿Por qué no vuelves tu mirada al Señor? Lo precioso que es el Señor. Y ellos no pueden. Y digo, Señor, ¿qué puedo hacer? Estar a los pies y esperar en el Señor. El Señor lo hará a su tiempo. Pero con todo eso que el Señor nos hace vivir, nos hace ver que Él es un Padre. Y cuando nosotros vemos a nuestros hijos preocupados, orando,
y buscando la manera que ellos se vuelvan, el Señor dijo, habían 100 ovejas y se descarrió una. ¿Qué creen que hizo el padre? Dijo, no, son 99. Bueno, se pierda la que está, la que se fue, si tal, tengo 99. ¿Qué hizo? Dejó las 99 y fue a buscar la que se perdió. Así de precioso es el Señor. Cuando nosotros tenemos hijos, vemos a los otros hijos que están seguros, nuestra oración, nuestro foco está en aquello que se está perdiendo. Allí estamos fuertemente pidiendo, orando al Señor, reclamándole al Señor, buscando la forma. Descuidamos lo que tenemos al lado, pero sabemos que así es nuestro Padre. Cuando nosotros nos damos cuenta, claro, sí, así es tu Señor. En vez de quedarte tranquilo con las 99 seguras, estás preocupada por la que está descargada. Precioso es el Señor. Yo le contaba a mi hija eso. ¿Sabe que yo hace un tiempo que no oro por tu hermana? Y por ti no puedo dejar de orar. No puedo dejar de preocuparme un segundo por ti. Y todo eso, le digo, es para entender a Dios. Él es un Padre precioso y maravilloso para nosotros. Porque Él nos hizo a imagen suya. Y nos conformó a esa idea. Pero debemos de creer y confiar. De repente decimos, Señor, estoy pidiendo demasiado, Dios. Solamente quieres que yo te reconozca. Porque Juan lo diría así. Y esta es la vida eterna, decía Jesús en el capítulo 17 de San Juan, el verso 3, que te conozcan a ti. Al único Dios verdadero y a Jesús a quien tú enviaste. Esta es la vida, de esto depende, de que podamos conocer. Y cuando conocemos al Padre, Padre precioso, Padre presente, un Padre sustentador, un Hijo como un gran sumo sacerdote, intercediendo por nuestras debilidades, precursor, adelantándose a nuestras debilidades, como este gran sumo sacerdote y como Melquisedec, que antes que Abraham salieran al encuentro, el rey de Sodoma, aparece Melquisedec y lo ataja para decirle que esa victoria no la ganó él, sino es una victoria que el Señor se la dio, se la regaló. Entonces nosotros, hermanos, cuando vemos y esperamos en el Señor, decimos, no, si esta no es nuestra batalla, es la batalla del Señor. Y cuando vemos la victoria en el Señor, decimos, claro, el Señor se adelanta, siempre se adelanta, sale a nuestro encuentro, para que digamos siempre, eres precioso, eres maravilloso. ¿Qué podría hacer yo? ¿Podría ganar alguna victoria? ¿Podría ganar yo alguna batalla? ¿Podría convencer yo a mi hija? ¿Podría convencer a alguien? No. El Señor es precioso y el Señor nos atrae con cuerdas de amor. Por eso, alentarle su corazón en esta mañana. Crean en Dios, crean también en mí, en la casa de mi Padre, la cual casa somos todos nosotros. Hay muchas moradas y esta casa es Cristo. Pero nosotros, siendo muchos, somos uno en Cristo, el cuerpo de Cristo. Miembros en particular los unos por los otros. Dejaremos de mirarnos, tendremos defectos, tenemos muchos defectos, pero no nos miramos con estos ojos. Miramos en esta nueva creación que el Señor hizo. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. El Espíritu se encargará de esto hacerlo real en nosotros. Así que, hermano, alentarlo a que podamos mirar siempre al Señor. No nos miremos nosotros, miremos al Señor. Y no menospreciemos la obra del Señor, que somos cada uno de nosotros. Nosotros somos el fruto de la aflicción, del dolor, la angustia de nuestro Señor. Y por eso decimos, Él es precioso. Amén, hermano. Estemos un poquito de pie. Oremos y para que no solamente esto sea algo fingido, sino que esto sea real en nosotros. Y cada vez que pasemos situaciones o estemos delante de algunas personas, no pensemos que vamos a convencer a alguien, sino simplemente poderle decir lo que realmente el Señor es en nosotros.